Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Para las personas que tienen la intención de conocer un poco más acerca de los atractivos turísticos, lugares y playas que ofrece Aruba, pueden ingresar a un website completamente en español en el que allí podrán encontrar de todo sobre hoteles, dónde ir de compras, eventos destacados y demás. Si quieren conocer un poco más sobre las facilidades que ofrece Aruba, los lugares, las mejores playas, sitios por conocer, el mejor plan, solo deben ingresar al sitio web de Aruba, que está completamente en español, y en toda su portada encontrarán una diversidad de actividades para toda la familia o para parejas que podrían realizar en Aruba. Nuestra isla ofrece una diversidad para todos los gustos que son destacados mundialmente, tanto en páginas de internet como en el Vox Populi de distintos países que ven en nuestra isla un atractivo turístico. En este sitio web, todos los turistas podrán encontrar una guía especial para poder disfrutar al máximo de algunas de las muchas actividades y lugares que hay en Aruba. La segunda jornada del Día Sin Carro ni Moto de este año en Bogotá, Colombia, dejó varias lecciones, tanto positivas como negativas. Por un lado, se evidenció que el sistema integrado de transporte público responde a una mayor demanda de pasajeros. El uso de los buses azules aumentó en un 19%, según el reporte de las autoridades colombianas. En bicicleta, en Transmilenio, caminando y hasta protestando. Así se han transportado los bogotanos en esta segunda jornada del Día Sin Carro. En el Portal Norte, este era el panorama. La verdad espero que sea más organizado, puesto que Transmilenio es muy desorganizado. En el Portal Américas la situación era mucho peor. Empujones, pellizcos, rasguños. Como pueden ver, eso es un caos todos los días acá. Así haya días sin carro o no carro. Quienes optaron por la bicicleta estuvieron un poco más optimistas. Normalmente uso el SITP, me demoro más o menos entre 50 y una hora para llegar a mi trabajo y pues hoy me demoré media hora. Y entre dichas y penas hubo espacio para la protesta. Estos conductores de buses tradicionales que están a punto de dejar de rodar llevaron a sus pasajeros gratis. Me parece una buena protesta y es justificada porque el sistema integrado no cubre hasta donde pasan las rutas de las busetas. Y mientras los imprudentes seguían utilizando mal Transmilenio, tengo afán porque Transmilenio es demoradísimo. Los taxistas se quejaban por los trancones. Por la séptima imposible. A unos les gusta, a otros no tanto. Sin embargo, este día obliga a algunos usuarios a probar otros medios de transporte. En otras noticias, 334.000 maestros oficiales de toda Colombia entraron hoy en paro indefinido. Después de varios días de reuniones con el gobierno, no pudieron llegar a acuerdos de salarios y también de salud. Las posiciones entre ambos bandos están radicalizadas. 9 millones de niños están hoy sin clases, pues miles de maestros oficiales de todo el país entraron en paro indefinido. ¿Qué piden? Principalmente incremento salarial, mejoras en el servicio de salud y no ser evaluados. La ministra de Educación, Gina Parodi, fue enfática al asegurar que no negociará en medio del cese de actividades. Ni un aumento del 10%, ni quitar la evaluación escrita, ni una bonificación a quienes están en su último año de servicio, ni acompañarlos para la buena prestación del servicio de salud les sirvió. Deben descontar los salarios de quienes no asistan a trabajar. Todas las propuestas que se hicieron en la mesa han sido retiradas por el Gobierno Nacional. En respuesta a la posición del ministerio, miles de profesores salieron a marchar en Bogotá. El 10% es cierto que lo ofrecieron, pero condicionado a seguir reforma constitucional el próximo año. Y si no hay reforma, ¿qué nos están ofreciendo? Nada. La ministra Parodi aseguró que el promedio salarial de los maestros en Colombia es de 2.500.000 pesos. Sin embargo, los líderes del sindicato aseguran que esto no es verdad. La tabla salarial dice que los maestros inician ganándose 670.000 pesos y el que mejor gana, el del grado 14, 2.700.000. Haga el promedio y verá que la ministra no sé en matemática y está faltando. El Ministerio de Educación anunció que habrá remuneraciones extras para los colegios que cada año cumplan con el promedio de calidad exigido por el gobierno. El deporte en Aruba ahora es prioridad. Por esta razón, Vitamal quiere ayudar a algún club en Aruba en su indumentaria, en un concurso que tendrá al final un ganador de 5.000 florines para que sea invertido en su club deportivo. Romar Trading quiere contribuir con el desarrollo de los deportistas en Aruba. Por esta razón, a través de Vitamal, recientemente lanzaron una nueva campaña
que premia a los deportistas más entregados en conexión con la presentación de sus 2 nuevos sabores. Tenemos 2 productos nuevos, cuáles son Vitamalta Light y Vitamalta Plus, azaí, guaraná y aloe vera, que son 2 productos. Este producto especial de Vitamalta Plus es para dar energía a los deportistas y eso. También, por eso mismo que estamos introduciendo estos 2 productos, estamos introduciendo una campaña que es Vitamalta, cuida a tu equipo. Con esto, ¿qué queremos hacer? Los equipos se inscriben donde nosotros, con estos equipos, van a conseguir un cilindro y durante 3 meses van a llenar el cilindro. Al día 31 de julio vamos a recoger todos los cilindros y el equipo que tenga más tapas de Vitamalt será el ganador. Con estos 5.000 florines el equipo puede comprar material para el deporte, si sea pelota de fútbol, depende del deporte, o pueden usarlo para uniformes o para viajar si van a competir y esas cosas. Participar es fácil. Cada club debe acercarse a las oficinas de Roumar antes del 5 de mayo e inscribir su club. Desde allí ellos recibirán unos cilindros que durante más de 2 meses podrán llenar con tapitas de Vitamalta hasta el próximo 31 de julio. El equipo o club que más tapas obtenga ganará el premio de 5.000 florines. En otras noticias, le pegaron con un mango en la cabeza al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la inauguración de Transmaracay. Los hechos quedaron registrados en un video que ha sido compartido por cientos de usuarios que utilizaron este incidente para hacer todo tipo de comentarios. Durante la inauguración de las unidades de transporte Transmaracay, evento que fue transmitido a través del programa televisivo del presidente Nicolás Maduro, el mandatario se dispuso a conducir una de las unidades de transporte, rodeado de seguidores y personas contentas con dicho logro, pero sin embargo algo curioso sucedió. Mientras el presidente se encontraba detenido, alguien de la multitud le lanzó un objeto que aparenta ser un mango, el cual atravesó la ventanilla del vehículo y lo golpeó directamente en la cabeza. Otros objetos fueron lanzados, pero estos pegaron en los vidrios. Para bromear, el presidente tomó el objeto y lo enseñó al público, informando que era un mango maduro, un primo mío, y que este había sido lanzado junto con el número telefónico de una mujer que solicitaba una vivienda. Y cerremos nuestra emisión de Pulso Latino con una nueva práctica peligrosa que se está imponiendo entre las jovencitas, y es el polémico reto de emular los labios carnosos a tal punto de querer parecerse a Kylie Jenner, una de las hermanas menores de la reconocida Kim Kardashian. La situación es que lo están haciendo con botellas plásticas o algún instrumento que puede absorber los labios y dejarlos más protuberantes, pero cuidado porque esta práctica tiene efectos secundarios. Un nuevo reto se propaga por las redes sociales, el Kylie Jenner Challenge. Todas quieren tener los labios de la estrella de televisión y recurren a la succión con el Candy Lips o en su defecto con vasos o botellas. Pero la misma joven Kylie Jenner ha echado mano de las redes sociales para pedir a todos sus seguidores que no se apunten al popular reto que se ha convertido en un fenómeno en Instagram bajo el nombre de hashtag Kylie Jenner Challenge, que incita a los participantes a intentar emular sus carnosos labios recurriendo a métodos radicales. Kylie Jenner, integrante del clan Kardashian, tiene una boca voluptuosa. Para imitarla, los adolescentes succionan una botella o un vaso hasta deformarse los labios. El resultado es espeluznante. Niñas y niños se deforman, se graban o se fotografían y suben los resultados a las redes sociales. Así, no solo se ven labios voluptuosos, sino que se multiplican morados preocupantes, deformaciones alarmantes y las promesas de no volver a repetirlo nunca más. Así que cuidado, niñas, con todo lo que ven en redes sociales. Bueno, llegamos al final. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian flag.